Hola, buenas tardes. Comenzamos una sesión más, la número 34 del estudio del libro de Alice Bailey, el maestro tibetano, Telepatía y Vehículo Etérico. Libro que llevamos estudiando, me parece que es desde el verano de 2018. Solemos hacer 8 sesiones, 4 en el mes de julio y otras 4 en el mes de septiembre. Esta es la segunda de este periodo del 2022 y hoy estamos a martes 12 de julio del 2022. Telepatía y vehículo etérico, sesión número 34. Aquí finalizamos la semana anterior, la 33. Dice, uno era kamamánásico, deseo y mente inferior, y el otro átmico búdico, voluntad y amor espiritual. En el caso de la humanidad avanzada, átmico búdico, en el caso de la humanidad avanzada. Aquí hay una gran oportunidad para todos a medida que la ley de evolución rige a toda la manifestación. Lo que es verdad en el macrocosmos también lo es en el microcosmos. Esta es la última diapositiva de un capítulo, del capítulo primero, y le saltaremos al segundo. La conciencia nuestra básicamente es kama manásica, en el sentido de que nosotros tenemos un porcentaje limitado de mente y tenemos bastante porcentaje de deseo de kama. Pero este deseo se une a una especie de pensamiento y genera lo que se denomina una mente de deseos, mente kama manásica, que es la encargada de desarrollarnos como personalidades en el tanto y en cuanto tenemos 3 vehículos y poco a poco vamos tomando conciencia de los mismos. Cuando llega el momento de integrar estos 3 vehículos, ya empieza a aparecer un tipo de energía superior. Mente abstracta, un poquito de energía búdica, y esto los va cohesionando con un único propósito, que sean el fiel reflejo del alma. Estamos en Cáncer. Mañana, día 13, es el plenilunio de Cáncer 2022. Precisamente Cáncer trata de lo que se denomina ni más ni menos que la casa iluminada, la personalidad, que como bien sabemos debe ser un fiel reflejo de lo que es el vehículo causal. El vehículo causal es el vehículo donde el alma vive, experimenta su personalidad, su forma externa, el no yo, es el encargado de experimentar. Y esta interrelación entre un posicionamiento y el otro hace que se fortalezca el vínculo y se ensanche la capacidad de respuesta o conciencia. Prácticamente funciona igual, exactamente igual, salvando la enorme distancia, aplicado a un logos planetario o un logos solar. Ahora finaliza el capítulo y pregunta sobre esto que hemos leído. ¿Hay alguna aclaración, alguna reflexión, algo que llame la atención? ¿No? ¿Ninguna? Pues venga, continuamos. Capítulo segundo, el fundamento de la no separatividad. Capítulo segundo, de la segunda parte, el fundamento de la no separatividad. Veamos qué dice el maestro. El empleo de la imaginación creadora podría ser de valor aquí. Quizás no nos proporcione una verdadera imagen de los puntos a tratar, pero nos hará ver una gran realidad. La realidad a que me refiero es que no existe una posible separatividad en nuestra vida planetaria manifestada, ni en ninguna otra parte, ni siquiera más allá de nuestro círculo no se pasa planetario. Releo. El empleo de la imaginación creadora podría ser de valor aquí. Quizá no nos proporcione una verdadera imagen de los puntos a tratar, pero nos hará ver una gran realidad. La realidad a que me refiero, dice el maestro, es que no existe una posible separatividad en nuestra vida planetaria manifestada. De otra manera, el logos planetario no manifiesta separatividad alguna, ni en ninguna otra parte, ni siquiera más allá de nuestro círculo no se pasa planetario. Lo que pasa que la expresión separatividad para los humanos tiene una acepción definida y es la capacidad que tenemos como humanos
de disponer de un elemento, la mente, una herramienta, síntesis de los sentidos, que precisamente para llegar a la totalidad parte de la parte separada, empieza a diferenciar. Y luego poco a poco va religando, hasta que obtiene una visión de conjunto. Claro, la conciencia que anima al hombre celestial, al logos planetario o al logos solar, evidentemente no está en esa tesitura, no está en la tesitura humana. Por lo tanto, no le deberíamos de aplicar esta palabra, porque no responde a la realidad. Ahora bien, tanto el logos planetario como el logos solar están aprendiendo. Lo que pasa es que la diferencia es abismal entre con nosotros. Prácticamente no podemos ni imaginar lo que es. Pero él te dice la imaginación creadora. De hecho, uno de los fundamentos del sendero es utilizar correctamente esta imaginación creadora, y estoy siempre mantener los pies en tierra. ¿Con con qué finalidad? Pues ni más ni menos que poder construir algo positivo. Nos ayuda a precisamente a construir algo positivo. Y aquí la imaginación, si somos conscientes de esta capacidad que tenemos de constructores, es total. Es lo que nos debe de ayudar. A fin de cuentas, recordaos cuando estudiamos el tema del cáliz, famoso cáliz, que la base era el cuerpo físico, la columna era el cuerpo emocional, la copa el cuerpo mental, y el contenido de la copa sería precisamente el cuerpo causal. ¿Y qué dijimos del tema de la columna? El mundo emocional es el que liga lo más concreto con lo que puede ser lo más abstracto, y no tenemos otra herramienta de comunicación, otro antacarana. Por lo tanto, hay que considerarlo muy seriamente. Y sí que ayuda la imaginación a construirlo, pero teniendo en cuenta que esta imaginación no puede estar desbocada ni mucho menos. Hemos de ajustarnos a un patrón definido. Si hemos visualizado una imagen o la hemos imaginado, la debemos desarrollar al mayor detalle. ¿Para qué? Para que poco a poco vayamos aprendiendo a trabajar con la energía manásica. No olvidemos que la energía manásica empieza a salir en el momento que somos capaces de seleccionar nuestros deseos. Esto pasó en la etapa lemuriana, si es que pertenecemos a la cadena terrestre, que esto tendríamos que averiguarlo, no lo sabemos, yo no lo sé personalmente, pero poco a poco hemos ido aprendiendo a separar unos deseos de otros. Poco a poco hemos ido aprendiendo a trabajar con la mente de tal forma que podemos mantener un estado de equilibrio sin tener delante, sin pensar en un objeto determinado, mantener un silencio, una serena expectación, un estado de contemplación. Dice, quizá no nos proporcione una verdadera imagen de los puntos a tratar, pero nos hará ver una gran realidad. La realidad a que me refiero es que no existe una posible separatividad en nuestra vida planetaria manifestada, ni en ninguna otra parte, ni siquiera más allá del círculo donde no se pasa un planetario. De todo el sistema solar, evidentemente, hay una cohesión que trasciende a toda comprensión. ¿Por qué? Por lo menos para los humanos, los integrantes del cuarto reino de la naturaleza. No creo tampoco que la jerarquía tenga la total percepción de lo que significa esa conciencia manifestándose en el sistema solar. ¿Por qué? Porque por evolución no les corresponde conocerlo. Ahora bien, infinitamente mejor que nosotros, por descontado que sí. Es una visión mucho más integral. Dice, el concepto de separatividad y de aislamiento individual es una ilusión de la mente humana, que aún no está iluminada. Es verdad, nosotros vemos la parte, y nada mejor que aplicar esto cuando estamos en un lugar donde hay escasa iluminación. A lo mejor nos enseñan la fachada de un edificio y solo vemos inconvenientes. Confundimos las sombras, la falta de luz, con problemas a lo mejor estructurales de la fachada, incluso como si fuese una obra inacabada o mal acabada. Y eso es debido a la falta de luz que hay tanto externa como internamente. Cuando esta fachada se ilumina correctamente, si es un edificio, vemos más matices. Pues imaginaos que tuviéramos la capacidad de ver más allá de la forma, ver una síntesis, una figura geométrica. Ahí entenderíamos algo mucho más profundo. Por lo tanto, hoy por hoy no estamos en esa tesitura nosotros, y solamente con nuestra mente lo que hacemos es ver las limitaciones.
y dejarnos de lado lo que es la esencia, lo que sería lo absoluto respecto a esa forma, por ejemplo. Concepto de separatividad y aislamiento es una ilusión, una falsa percepción mental que aún no está iluminada. Todo lo que existe, cada forma, todo organismo existente en cada forma, todos los aspectos de la vida manifestada en cada reino de la naturaleza, está íntimamente relacionado entre sí a través del cuerpo etérico planetario, del cual todos los cuerpos etéricos son partes integrantes que subyace en todo lo existente. Nosotros somos humanos en tanto y en cuanto el mecanismo de respuesta al cuerpo etérico interactúa con los demás cuerpos etéricos. Y gracias a esto podemos evolucionar en grupo. El ser humano aislado no puede evolucionar. Ha de ser en grupo. Continuamos. Por poco que pueda significar e inútil que pueda parecer, la mesa en que se escribe, la flor que se tiene en la mano, el caballo que uno monta, el hombre con quien se conversa, comparten la vasta vida circulatoria del planeta a medida que fluye en todo aspecto de la naturaleza, forma, a través y fuera de él. Es decir, de otra manera, todo el reino vivo, vegetal sobre todo, y el animal específicamente del cual formamos parte, porque tenemos un cuerpo animálico, tiene esta capacidad de interactuar precisamente a nivel energético. Esta interacción es la que nos mantiene vivos, es la que posibilita que nuestras energías puedan interactuar y nosotros podamos recibir energías positivas. Interactuamos a todos los niveles, energético, y no nos damos cuenta de ello. Y esto sí que nos debería hacer reflexionar, porque aunque parezca que estamos solos, que no tenemos a nadie, si estuviéramos más en contacto con los demás, nos daríamos cuenta con la mente neutra, nos daríamos cuenta que todo el mundo tiene las mismas limitaciones y anhelos que uno mismo. Por lo tanto, no hay más remedio que reconocer que estamos evolucionando. Y eso ya nos da seguridad. Estamos evolucionando. Por poco que pueda significar e inútil que pueda parecer, la mesa en la que escribimos, la flor que se tiene en la mano, el caballo que montamos, el hombre con quien se conversa, comparten la vasta vida circulatoria del planeta a medida que fluye en todo aspecto de la naturaleza forma, a través y fuera de él. Las únicas diferencias existentes residen en la conciencia, particularmente en la conciencia del hombre y en la de la logia negra. Las únicas diferencias existentes residen en la conciencia, particularmente en la del ser humano y en la de la logia negra. Existe solo una vida, con mayúsculas, que fluye por todas las formas, las cuales constituyen en conjunto nuestro planeta, tal como lo conocemos. Existe una vida que fluye por todas las formas, las cuales constituyen en conjunto nuestro planeta, tal y como lo conocemos. Todas las formas están relacionadas, interrelacionadas y son interdependientes. Relacionadas, interrelacionadas e interdependientes. El cuerpo etérico planetario las mantiene unidas de manera que aparecen ante los ojos del hombre como un todo coherente, cohesivo y expresivo, o ante la percepción de la jerarquía como una gran conciencia en desarrollo. Estas definiciones del maestro son sublimes. Somos una absoluta unidad. ¿Qué sucede? Pues que nosotros no estamos en condiciones de poder ver más allá de nuestras narices, vaya. No tenemos capacidad de ver más y por lo tanto nos parece que lo demás está disgregado y que nosotros sí que hemos alcanzado cierto punto de unión interna. Es falso. Estamos evolucionando. Las líneas de luz pasan de una forma a otra. Unas son brillantes, otras débiles. Algunas se mueven o circulan con rapidez, otras están aletargadas o son lentas en su interacción. Las líneas de luz pasan, esta energía pránica, de una forma a otra.
son brillantes, débiles. Algunas se mueven o circulan con rapidez, otras están aletargadas o son lentas en su interacción. Unas circulan con facilidad en algún reino particular de la naturaleza y otras en otro. Algunas vienen desde distintas direcciones, pero todas están en continuo movimiento, es decir, constante circulación. La forma de que la energía etérica haga efecto en nosotros, haga mella en nosotros, es que mantengamos la actividad. El ser humano está precisamente creado para ser muy, muy activo. Si no, no desarrollaremos la capacidad de adaptación. Todas pasan, penetran y atraviesan cada forma, y no hay un solo átomo en el cuerpo que no sea receptor de esta energía viviente y móvil. No existe ni una sola forma que no mantenga su forma y vivencia, debido a este determinado flujo y reflujo. En consecuencia, no hay ninguna parte del cuerpo de manifestación, parte integrante del vehículo planetario del Señor del Mundo, que no esté en complejo y a la vez en completo contacto con su divina intención, mediante sus tres centros mayores, Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Todas pasan, penetran y atraviesan estas líneas circulatorias de energía, cada forma, y no hay un solo átomo en el cuerpo que no sea receptor de esta energía viviente y móvil. No existe ni una sola forma que no mantenga su forma y vivencia, debido a este determinado flujo y reflujo. En consecuencia, no hay ninguna parte del cuerpo de manifestación, parte integrante del vehículo planetario del Señor del Mundo, que no esté en complejo y a la vez en completo contacto con su divina intención, mediante sus tres centros mayores, Shambhala, la jerarquía y la humanidad. Por lo tanto, ¿cómo llegaremos a ser conscientes de esta gran entidad? Si estamos manifestados a través de esta energía, que es su vida, es energía vital, es Él. Se expresa en su parte más inferior. Ya vienen las preguntas. Dice, no es necesario que Él, el Logos planetario, esté en contacto consciente con la multiplicidad de formas que componen su gran vehículo. Sin embargo, esto es posible si así lo desea, pero no le sería de valor, como tampoco lo es para el aspirante ponerse en contacto consciente con algún átomo de determinado órgano del cuerpo físico. Sin embargo, trabaja por medio de sus tres centros mayores, Shambhala, el centro coronario, la jerarquía, el centro cardíaco, y la humanidad, el centro laringio planetario. No es necesario que este ser, el Logos planetario, esté en contacto consciente con la multiplicidad de formas que componen su gran vehículo. No obstante, es posible si lo desea, pero no le va a ser de valor, como tampoco lo es para el aspirante ponerse en contacto consciente con algún átomo de determinado órgano del cuerpo físico. Con algún átomo de determinado órgano del cuerpo físico. No obstante, sin embargo, trabaja por medio de sus tres centros mayores, Shambhala, el coronario, la jerarquía, el cardíaco, y la humanidad, el laringio. Y ahí vienen las preguntas. Venga, reflexiones, preguntas, aportaciones. Venga, no nos quedemos calladitos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ah, perdón. Podéis reactivar el micrófono, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que estaba todo Vale, cortado. ahora. Estaba cortado todo, por seguridad. Ya lo hice ya. Venga, hablad. A ver qué tengo por aquí yo. Bueno, te has dicho esto de que si visualizamos una imagen la tenemos que desarrollar.
Se va concentrando, se va materializando a nivel mental la forma. Pero quiere decirte, de día a día, en la meditación a veces ves una imagen que se va repitiendo. Eso tenemos que desarrollarlo, esa imagen va cambiando. ¿Es bueno que cambie o cómo A ver, va? depende qué tipo de imagen sea. A ver, es que esto, por ejemplo, cuando hemos hecho la meditación y yo os digo, mira, la jerarquía la podemos visualizar como una gran estrella de 5 puntas, ¿no? Color azul índigo, ¿no? Podemos perfilar mentalmente el dibujo de la estrella o recurrir a la imaginación, a la conciencia astral y precipitarla allí. Si somos capaces de mantener la atención en ello, tomará vida. Será real, si no, no. Vale. Vale. Y entonces, la separatividad, otra pregunta. ¿Solo existe en la Tierra porque la ponemos los seres humanos? ¿No existe en ninguna otra No, persona? porque la separatividad es una característica del desarrollo de la conciencia humana. Es una mente kammamanásika que solamente ve la parte y tiene la capacidad, que es bastante negativa, no de discernir, que sería lo correcto, sino de discriminar, separar la paja y el grano, que en un principio podría parecer algo muy maravilloso, pero en el fondo cuando se aplica a los seres humanos es terrible. Terrible porque indica una carencia total de amor, de capacidad de integración de uno mismo con el todo. Si uno tiene un poquito de integración con el todo, un poquito, a los demás los ve como son, seres que están evolucionando. Pero Jesús, es que te voy a hacer una pregunta muy sencilla. Si estamos todos unidos por el cuerpo etérico, ¿cómo se puede que un ser humano ataque a otro ser humano? O sea, Porque no ¿hay hay que tener suficiente. esto? Pero escucha, eso lo único que dice que a nivel de vitalidad, de densidad de cuerpo físico, existe esta integración, esta interacción. Ahora falta que a nivel emocional y mental seamos capaces. Nosotros a nivel emocional instintivamente nos dejamos arrastrar por los deseos, sobre todo por el pánico, la alegría, la euforia, la depresión, el horror, el miedo, el llanto. Se trata de que mantengamos el vehículo emocional, no diré a raya, pues una expresión dura, pero equilibrado. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Trabajando desde el vehículo mental. Lo superior siempre incluye a lo inferior, no la práctica. No tenemos que estar ahí psicoanalizando es porque soy emocional, no. Tratemos de concentrarnos en aquello que hacemos. Ya veremos cómo las reacciones instintivas, emocionales propias del plexo solar adquieren un matiz diferente y al final ya no tienen importancia. Pero claro, hay que aplicar la voluntad. Tenemos que construir ese tramo del antacarano nosotros. Tiene que haber intención y trabajo hecho. Si no, no vale con desearlo, imaginarlo, visualizarlo, no hay nada, ¿eh? Es cada día. O sea, que hay que subir a un nivel superior. Claro, porque el nivel superior, y luego cuando trabajemos la mente y nos atengamos exclusivamente a lo que percibimos como verdadero y todo aquello que nos parece falso o irreal lo apartemos, poco a poco iremos viendo, no va a ser un día, pero a lo mejor después de 20 años nos daremos cuenta que hay una percepción diferente de todo y que ya la intuición empieza a aparecer. Todo esto va unido a una calidez de conciencia en el sentido de que cada vez va abarcando más, no acaparando más, no, abarcando más, hasta que llegue el momento en que seamos inasequibles al desaliento, en el sentido de que, bueno, todo lo que acontece bajo la capa del sol tiene un objetivo, un propósito. ¿Qué objetivo tiene? No lo descubrimos muchas veces. El propósito que hay tampoco lo descubrimos. Pero vamos a ver, ¿hemos descubierto el objetivo de esta encarnación? Igual alguno vino para salvar el mundo, igual se lo ha creído durante 40 o 50 años o 60, pero habría que ver exactamente qué ha realizado. Pero eso tiene que hacerlo uno mismo. No vale que los demás te digan lo que tienes que hacer, ¿eh? Porque entonces lo que indicaría es que uno no está capacitado para dirigirse a sí mismo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si somos honestos, nos debemos de equivocar una y mil veces. Pero la equivocación no existe en tanto y en cuanto uno está aprendiendo. Otra cosa es que uno supiera por experiencia lo que debe de hacer y decida no hacerlo y hacer algo contrario. Eso sí que tiene un karma especial. Me explico, ¿no? Sí. ¿Las demás? ¿Más preguntitas? Sí, yo es que básicamente quiero preguntar lo mismo otra vez. Pues con otra palabra. Venga. Vale. El maestro nos habla de la imaginación creadora
porque no existe separatividad y nos dice que utilicemos la imaginación Pues creadora. mira, muy ¿Qué fácil. está Te diciendo aquí? imaginas el mundo o un grupo de personas donde todas están respondiendo a ese principio que está balbuceando por debajo de infinidad de capas de materia, que es un sentido, podemos de unidad, podemos poner unidad, vamos a llamarle unidad, o buena voluntad si quieres. Entonces, si damos por hecho, como se te dice en todas partes, la afirmación de que todos somos buenas personas, quiere decir más o menos que el alma está ahí, pero que tiene infinidad de capas por encima. Es como el que ha enterrado un diamante que brilla, pero tiene 50 metros de roca por encima, ¿no? Está enterrada en una gran bola y está ahí. Con el tiempo, se irá haciendo paso esa radiación, esa luz, a través de esas infinitas capas. Pero esto no es un trabajo de un día para otro. Esto es el ejemplo que se pone para darnos cuenta desde que a nosotros se nos inoculó, si somos de la cadena terrestre, esa semilla mental, con la llegada de los ángeles de la llama, los ángeles solares, hace millones de años, pues hemos descubierto algo, hemos irradiado algo, ¿no? Pues tenemos que entender que como no todo el mundo está en el mismo nivel, la casa del Padre está compuesta de múltiples y diversos niveles, el reino humano, por lo tanto, hemos de aceptarlo, lo que hay. Ya, vale. El por qué hemos trabajado en la línea de uniformar a todo es debido a la energía de la devoción y de idealismo, el sexto rayo. Y sobre todo a Marte, guerrero por excelencia, que cuando se responde a él a nivel de instintivo, pues da fanáticos. Y en el mundo está lleno de fanáticos, ya lo sabemos. Sí. Pero no solamente de la religión, de la economía, de la política, de una línea de pensamiento, incluso vemos cómo se comportan estos fanáticos cuando se les pone en duda su hegemonía, su forma de proceder. Sí. Sacan lo que llevan dentro, ¿eh? No es que sean violentos, es que sacan lo que llevan dentro. Sí. Y también quería preguntar sobre eso que has dicho tú, de que el individuo solo evoluciona si está en grupo, o sea, que no puede evolucionar individual por separado. Porque, por ejemplo, antes la gente se iba, los anacoretas y esta Pero gente, eso es la escapada del sexto rayo, ¿eh? ¿pero Eso fue, evolucionaban o no? sí que evolucionaban, pero el problema es que esas encarnaciones, pensemos que a lo mejor durante muchas vidas tuvieron un exceso de actividad o mucha actividad a nivel grupal, a nivel de ciudades, de comunidades, de tribus. Y llega un momento que a nivel interno se demanda un retirarse de ese mundo para buscar una estabilización, esa línea interna que se ha detectado en algún momento. Es una línea que cuando te alcanza, y todos debemos pasar por esa prueba, faltaría más, te lo puede dar muchas cosas. Sí que es verdad que te puede convertir en una persona pues un poquito misántropa, en el sentido de alejada de los demás, porque es uno de los defectos que tiene esta energía, que no es la forma en que interactuamos con ella. Sí que es cierto que un retiro de vez en cuando es una maravilla. Ahora, que sepamos que hemos venido para estar con los demás, porque el problema es que nos lo vamos a creer demasiado desde por ejemplo, Sagitario, esa energía de la meta está muy bien siempre y cuando tenga uno en cuenta que la debe de alcanzar, ¿eh? Si uno se propone una pequeña meta y la consigue, ha sido a base de esfuerzo, no de fantasía. Y si se propone otra, que sepa muy bien lo que está haciendo, porque a lo mejor no se trata de tener otra meta, sino mantener la anterior, la que ha consumado ya, mantenerse firme, no dejándolo como ya lo sé, me abandono, no, abandonarse no, mantenerse firme. De hecho, lo que han hecho, ha acontecido con grandes discípulos que nos han precedido, incluso en la actualidad, pasa que en un momento dado, a lo mejor a los 15, a los 20 o 30 años, tuvieron un vislumbre clarísimo y vieron lo que debían hacer. Eso que se ve en muchas películas como una luz que ilumina un sendero, eso es decir, no, esto es lo que debo de hacer. Y toda la encarnación lo están construyendo. Y eso no se acaba nunca, porque cuando llega el momento de retirarse, te vas con la experiencia. Y esa experiencia va a ser la que te va a posibilitar que en la siguiente encarnación probablemente tengas una oportunidad mejor.
Ojalá. De otra manera, la gente que está atenta a lo que hace y persevera, no debe decir a pesar, no, gracias a las circunstancias, es decir, todas estas dificultades que tienen que venir, porque no va a ser un camino de rosas, hemos de saber distinguir, y la mejor manera de distinguir la paja del grano es que existan controversias, dificultades. Y cuando uno se mantiene firme y no le cambia el carácter, no se vuelve violento ni altanero, y sigue y sigue y sigue, lo que está demostrando es que está luchando contra unas limitaciones que ha detectado dentro de su equipo de expresión, que es lo que nosotros deberíamos hacer también. O sea que se puede decir que la evolución más o menos va en zigzag. Aquí me la pego, aquí vuelvo para arriba. Es que, y Me la además, pego, aquí me aprendo. y además debemos entender que habrá ciclos de encarnaciones donde el péndulo estará en un sitio y otras donde el péndulo estará en el otro. Porque, a ver, se dice que, por ejemplo, el tema de Escorpio, que para llegar a ser un discípulo, es decir, para hacer manifestar el alma plenamente en el mundo de la forma, hay que pasar primero, se dice, por todo lo que no tiene nada que ver con eso. Es decir, meterse en todo el lodazal habido y por haber, una encarnación y otra y otra y otra, hasta que uno se cansa por algún motivo y empieza un poco a reflexionar. Empieza a entrar la luz y poco a poco, varias encarnaciones después ya está encarrilado. Pero mientras no tengamos la cuarta iniciación, señor mío, que saldremos del reino humano, va a ser difícil que esto cambie. Mientras estemos sometidos a la ley del karma, es así. Ahora, ¿nos debe de preocupar? Yo no me preocuparía, no. Solamente estar despiertos. Otra cosa, yo Dime. tengo aquí apuntado que no hay ninguna parte del cuerpo de manifestación que no esté en contacto con el Señor del mundo. Claro, todo lo que está en el planeta Tierra forma parte de su cuerpo de manifestación. Todos los seres vivos. Las piedras también, ¿eh? Claro. O sea que nosotros tenemos un cierto contacto con Sanat Kumara. No, es que no es exactamente Sanat Kumara, es el logos planetario que está muy por encima de él. El Sanat Kumara es la encarnación psicológica de santidad. Santidad que no ha podido, solamente mantiene un sutratma, un hilo de vida con su reflejo, con su cuerpo de expresión, que es el planeta. Gracias a la presencia de este gran iniciado, él poco a poco va tomando conciencia de lo que tiene. Es curioso de entender el trabajo de Sanat Kumara y de por qué este logos no ha sido capaz de hacer ese trabajo. Es que es un tema interesante, pero bueno, como se escapa a la comprensión nuestra y tanto nos da a nosotros en el sentido que debemos trabajar otras cosas, como por ejemplo el antakarana nuestro, entre el alma, la mente concreta y la mente abstracta, ya llegará el momento en que nos tengamos, por cuestiones de servicio, interesar por el tema. Pero genéricamente podríamos afirmarlo así. ¿Alguna preguntita más? ¿Aclaración? ¿Duda? ¿No? Venga, vamos a continuar. Las energías actúan automáticamente en otras partes controlada desde 3 centros. El objetivo de las energías circulatorias, tal como nos parece cuando tratamos de penetrar en el propósito divino, consiste en vivificar todas las partes de su cuerpo, a fin de promover el desenvolvimiento de la conciencia. Las energías actúan de forma automática en otras partes, controladas desde 3 centros. El objetivo de las energías circulatorias, tal como nos parece cuando tratamos de penetrar en el propósito divino, consiste en vivificar todas las partes de su cuerpo a fin de promover el desenvolvimiento de la conciencia, la capacidad de respuesta, ¿no? Esto es fundamentalmente verdad desde el ángulo de Shambhala, donde la voluntad de Dios es conocida. Pero es parcialmente verdad con respecto a los miembros de la jerarquía que perciben el propósito, formulan el plan y luego lo presentan en forma comprensible a los iniciados menores, discípulos y aspirantes. Ambos grupos trabajan totalmente con el aspecto conciencia, que motiva y dirige, según sea necesario, las energías móviles y circulantes.
fundamentalmente verdad desde el ángulo de Shambhala, donde la voluntad de Dios es conocida, pero es parcialmente verdad respecto a los miembros de la jerarquía que perciben el propósito, formulan el plan y después lo presentan en forma comprensible, asequible a los iniciados menores, discípulos y aspirantes. Ambos grupos trabajan totalmente con el aspecto conciencia, que motiva y dirige, según sea necesario, las energías móviles y circulantes. Continuamos. Esto no es verdad respecto a la mayor parte de la humanidad, pues solo es consciente dentro de su círculo, no se pasa, estando por lo tanto fundamentalmente separada debido a que pone el énfasis sobre la forma como existen los tres mundos, los niveles físicos densos del plano físico cósmico. En el más inferior de estos niveles, la forma física externa reacciona y responde a las energías circulatorias mediante la energía etérica que procede de los 4 niveles inferiores del plano etérico. En el más inferior de estos niveles, la forma física externa reacciona y responde a las energías circulatorias mediante la energía etérica que procede de los 4 niveles inferiores del plano etérico. Lo que hemos visto antes del logos de Shambhala y de la jerarquía, ellos tienen esa capacidad de respuesta. Nosotros, todavía en amplia escala, respondemos a lo más primario. Por lo tanto, la conciencia no está desarrollada. Solo la humanidad es consciente dentro de su círculo, no se pasa, estando por lo tanto fundamentalmente separada debido a que pone el énfasis en la forma. Solamente en la forma. En el más inferior de estos niveles, la forma física externa reacciona y responde a las energías circulatorias mediante la energía etérica, que procede de los 4 niveles inferiores del plano etérico. Dice, gradualmente, la conciencia dentro de estas formas reacciona a la naturaleza del vehículo externo, cuando es impulsada desde los niveles etéricos, dando lugar a un desarrollo de profundo significado. Este desarrollo, hablando en general, cabe dentro de 3 categorías. De forma gradual, la conciencia dentro de estas formas reacciona a la naturaleza del vehículo externo, cuando es impulsada desde los niveles etéricos, dando lugar a un desarrollo de profundo significado. Este desarrollo, hablando en general, cabe dentro de 3 categorías. Veamos. Primero, la forma externa cambia por el impacto de las energías etéricas que entran, pasan a través de ella y desaparecen incesantemente unas tras otras. La energía existente aparece y desaparece instantáneamente. La energía existente aparece y desaparece de forma instantánea. 2. Esta incesante acción de energía varía en tiempo y espacio. Se mueve muy lentamente, rápida o rítmicamente, de acuerdo al tipo o a la naturaleza de la forma, a través de la cual pasa en determinado momento. Esta incesante acción de energía varía en tiempo y espacio. Se mueve muy lentamente, rápida o rítmicamente, de acuerdo al tipo o a la naturaleza de la forma, a través de la cual pasa en determinado momento. Tercero, la energía del plano etérico cambia considerablemente a medida que transcurren los eones, según la dirección o fuente de donde procede. La energía rectora cambia en forma significativa a medida que progresa la evolución. La energía del plano etérico cambia considerablemente a medida que transcurren los eones, según la dirección o fuente de donde procede.
La energía rectora cambia en forma significativa a medida que progresa la evolución. Los estudiantes, por lo general, hablan del cuerpo etérico como si fuera una entidad integral, constituida únicamente de sustancia etérica, olvidando que este cuerpo es el medio empleado para transferir muchos tipos de energía y también los siguientes hechos. Los estudiantes, por lo general, hablan del cuerpo etérico como si fuera una entidad integral, constituida únicamente de sustancia etérica, olvidando que este cuerpo es el medio empleado para transferir muchos tipos de energía y también los siguientes hechos. Primero, que el cuerpo etérico está compuesto de 4 tipos de sustancia, cada uno de los cuales tiene una definida especialidad, hallándose en uno u otro de los niveles etéricos. El cuerpo etérico está compuesto de 4 tipos de sustancia, cada uno de los cuales tiene una definida especialidad, hallándose en uno u otro de los niveles etéricos. 2. Que estas sustancias, actuando en forma activa en un determinado cuerpo etérico, crean una red de canales y producen tubos delgados, si puedo emplear palabra tan inapropiada, los cuales toman la forma general de la materia densa o forma tangible con la que están asociados. Que estas sustancias, actuando en forma activa en un determinado cuerpo etérico, crean una red de canales y producen tubos delgados, si puedo emplear palabra tan inapropiada, los cuales, los tubos, toman la forma general de la materia densa o forma tangible con la que están asociados. Venga, más preguntas, reflexiones, Jesús, aportaciones. Dígame. ¿esos tubos se refieren a los nadis? Más o menos, más o Sí, menos. ajá. Más o menos. Hay una corriente, está todo lo manifestado está interactuado con estas corrientes. Es como si fuera un cable de fibra óptica, no parece que circule la luz, pero circula la luz. Un cuanto de luz. Es un tubo de cristal, a fin de cuentas, muy fino como el cabello humano, y van luces, fotones. Ya. Es que antes hemos leído que la contraparte del cuerpo etérico serían los nadis, pero esto no es exactamente, yo no lo acabo de entender porque los nadis también son etéricos, porque no son físicos, están entre Pero el etérico. estamos hablando, él te dice que nosotros pensamos que el cuerpo etérico está, sin embargo no es una amalgama completa. De diferentes energías. Bueno, todas etéricas, pero no es lo que nos imaginamos. Pero nos han dicho que el cuerpo etérico, que es el doble etérico, que es el doble del cuerpo físico, que es exactamente igual que el físico, pero en etérico. Pero entonces no es exactamente igual que el físico. El Bueno, físico, a ver, quédate con que es un armazón el etérico. el El etérico entramado energético sí, que mantiene precisamente el físico vivo, activo. vale. Pero entonces, ¿qué es el cuerpo etérico? Porque cada vez lo estamos liando más. Es que debe aumentar cada vez más el grado de comprensión, hay que trabajar la mente. Ya. Es esa contraparte que decimos, pero no es tan simple de dilucidar. ¿Qué hace un armazón? ¿Qué son? Pues esos pequeños tubos por donde pasa precisamente la energía. Que se supone que reciben la energía del centro. Que además, que más una cerca. forma, que conforman la forma externa además. Pero ¿quién ve esto en realidad? ¿Quién lo ve? Él. ¿Nosotros seamos capaces de verlo? No. No tenemos esa capacidad de visualización, de percepción. Es un tema que tiene mucha enjundia. Sí, Le sí, damos porque una solución muy fácil, pero no. sí. Pero es que esto es todo igual, ¿eh? Lo que pasa es que hay el trabajo,
es perseverar en la meditación, el estudio, reflexionar, pero a veces un exceso de información va en contra de la propia evolución. ¿En qué sentido? Pues que no lo podemos asimilar. O sea, es un lenguaje como para que lo entendamos. Bueno, hay que esforzarse, de todas formas. A ver, pues los libros que hacemos más o menos se da a entender mucha cosa. La Sí, explicación sí. que da el tibetano es diferente a las que da Vicente. Vicente es más ameno. El tibetano es directo, pero es una nota diferente. Es el maestro. Evidentemente la nota que da es diferente. Y es la nota que le encarga a la jerarquía en su momento que realice, que emita. ¿Por qué? Pues para atraer a una grandísima masa humana que estaba interesada. A ver, hace 100 años que empezaron a publicarse estos libros. Y quieras o no quieras, el trabajo lo han hecho. Ahora se espera que den muchísimo más resultado. Teniendo en cuenta que es un tema que es para minorías, no es para grandes masas. No. No, porque es un tema muy complejo. Sí, es Y complejo. por mucho que estudiemos, que hay que hacerlo, hay que mantener la mente, hay que tener en cuenta que debe ir acompañado de un silencio muy profundo. Debemos descongestionar el cerebro en el sentido de que mantener el equilibrio continuamente, porque si no, lo que vamos a hacer es cortocircuitarnos. Y si nos cortocircuitamos, poco trabajo vamos a realizar, no vamos a ser útiles para nada. Claro. No, Y bueno, bueno, es igual. Hay una cosa más de que las energías del cuerpo etérico que circulan modifican el cuerpo denso. Claro, es que Esto esto es tiene muy... que ver con ¿no? Con las enfermedades, con las emociones, con todo esto, ¿no? Supongo. Vamos a ver. Si uno se orienta internamente, poco a poco va cambiando la pesadez de lo concreto de su vehículo denso, lo más concreto. ¿Qué hacen estas energías? Empiezan a movilizarse. Y llegado cierto momento, ¿qué pasa? Pues como tenemos un testigo dentro de nuestro cuerpo de la enfermedad que vamos a desarrollar o la forma en que nos vamos a ir al final de la encarnación, pues en cierto momento, ¿qué hace esto? Se activa. Teniendo en cuenta que lo hemos escogido nosotros, la forma en que nos vamos a ir, y la vida que vamos a tener. Muchas veces nos fijamos en los demás, en lo bien que les va. Ay, qué bien, fíjate, pero no estamos dentro de su piel. No sabemos nada cómo son sus energías. Si a duras penas nos cuesta entender las nuestras, ¿para qué perdemos el tiempo con la de los demás? Cada uno tiene, esotéricamente hablando, lo que se merece. ¿Qué quiere decir esto? Aquello que ha invocado y aquello que necesita en este momento para seguir adelante. Por lo tanto, la experiencia de uno no es equiparable a la de los demás. Las pruebas de uno no se pueden transferir a los demás. Es personal e intransferible. Y si luego encima no prestamos atención, pues tenemos más problemas todavía. Lo vemos. Sí, por esto, aquella frase conocida de la cara es el espejo del alma, yo hace tiempo que me fijo en estas cosas y se nota, ¿eh? Como la cara de la gente se transforma. Hay gente que cuando empiezan a responder al ascendente, si es verdad que corresponde al periodo final de su vida laboral, la cara les cambia radicalmente. Parece que a algunos se les ve al alma y a algunas se les ve al alma y estuvo siempre ahí. Pero, y sin embargo, hay otros en estos tiempos de dificultades de todo tipo y de falta de responsabilidades también, que cuando se acercan a ese momento prácticamente le cambia la cara, pero a peor. Sí. La excusa que se da es que es la primera vez que utilizan este ascendente, vale, de acuerdo. Pero habría que tener en cuenta que uno si estuviese consciente en todo lo que ha hecho, siempre sin plantearse una meta así inasequible, inasumible, pues va a ser mucho más práctico. No va a tener eso que se llama frustración. Cuando nos planteamos algo y no lo podemos conseguir, lo mejor es estar muy activo, muy dinámico, muy atento y no parar nunca. Siempre activo. Y el tiempo dirá lo que hemos hecho.
¿Cuánta gente pierde el tiempo en planificando, vamos a hacer esto, lo otro, lo otro, lo otro? Y resulta que nada, 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 nada y nada. Yo conocí gente en su momento que planificaba viajes que iban a hacer y cruceros cuando se jubilaran. Eso 30 años antes. Menudo peligro. Menudo Sí, peligro. Yo no lo haría. No haría. No sí, sí. porque un viaje si es un crucero es otro tema, te llevan a todas partes. Pero si es un viaje que te tienes que movilizar diferentes medios de transporte, realízalo cuando tu cuerpo es joven. Tienes fuerza, tienes energía, tienes tienes ganas de conocer. Fíjate cuenta, los viajes, todos tienen una contraparte iniciática. Todos. No hay que irse a las selvas del Indostán ni colgarse, no. Hay que estar atento. Si vas a una ciudad de Oriente, hay que estar muy atento en los mercados. Porque ahí se ve una vida que se parece un poco a la occidental, pero que es diferente. Y si vas a comunidades rurales, lo mismo. Y estar ahí te impregnas de cómo vive esa gente. Y dices, caramba, yo no quiero esto para mí, pero esa gente está perfectamente como está. Es consciente de lo que tiene. No nos pensamos que porque tengamos mucha tecnología y muchos objetos materiales, vamos a fluir más en el sentido espiritual. Falso, falso, falso. No es así. Es la simplicidad, la sencillez. Y los orientales son mucho más austeros que los occidentales. Mucho más. Bueno, esto es el Pueden mito vivir con menos. no, esto es el mito del Camino de Santiago, que dice que lo hacen para encontrarse a sí mismos, pues no sé. Sí, sí, sí. ¿Para qué hay que caminar tanto? Para encontrarte a ti mismo, ¿no? Porque la soledad y el pensamiento monótono, si uno no se evade con la música, sino que está atento a todo lo que hace, evidentemente es una experiencia de meditación. Hay gente que ha conseguido, pues bueno, amistades que no funcionaban, el Camino de Santiago, es decir, un trabajo de ese tipo les ha conseguido, pues mira, reencontrar, que ya es bastante, ¿no? De todas formas, los milagros existen en cualquier parte del mundo. Simplemente hay que coordinar los tres vehículos de la personalidad, nada más. Claro, tú trabajas el físico, caminas, 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 te sometes a un patrón estricto, prescindes de todo lo superfluo y vas adelante, adelante, adelante. Claro que avanzas espiritualmente, porque aprendes a trabajar con menos, a apreciar lo que tienes a tu alrededor. Que encerrado en un piso, pues no, una casa no, no vas a apreciar tan bien. ¿Alguna cosa más, familia? Bueno, esto de que las energías a veces se mueven muy lentamente y a veces muy rápido, ¿de qué tiene que ver? ¿De la vida de la persona? Tiene que ver con la capacidad que tengamos de adaptación. Cuando una cosa no nos gusta, no se acaba nunca, ¿verdad? Cuando hay dificultades en el sentido de que no somos capaces de emitir una respuesta, ni de interactuar, ni de integrarnos, se nos pone todo cuesta arriba. Cuando una cosa nos gusta, resulta que los impedimentos son los mismos, pero como me gustan, resulta que es un tobogán. Venga, me deslizo plenamente. Pues ni uno ni lo otro. Plano. ¿Y cómo lo conseguimos? Olvidándonos de nosotros mismos. La clave está ahí. Nosotros mismos representamos apetencias, gustos, caprichos, falsas voluntades, lo que yo creo, que resulta que siempre coincide con lo que debe de ser, que eso también tiene mucha gracia. Mientras estemos moviéndonos en estos parámetros de personalidad concreta, pero concreta, no tenemos mucho recorrido. A ver, nos podemos hacer preguntas, las de la esfinge, las veces que queramos, pero francamente, ¿estamos en condiciones de encontrar la respuesta y aplicarla? No. ¿Por qué te crees que se van a estos retiros, a estos caminos de subir montañas, o los que van cada 15 días a subir las montañas de aquí Montserrat, que si hoy me toca el Cavall Bernat, que si mañana me toca el otro? ¿Qué se busca con eso? Y además, si habéis estado allí, os fijaréis que estos estos escaladores tienen unos cuerpos, vamos, la mínima expresión, ¿eh? Puro, 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 puro nervio, pura masa muscular. Ahí Sagitario funciona de maravilla, ¿verdad? ¿Y por qué tanto empeño en subir? Porque es un reto, son desafíos. Y cuando uno se reta a sí mismo, tiene que demostrarse a sí mismo que es capaz de cumplir este reto. Pongo el ejemplo de escalar una roca, por ejemplo.
o los que se meten en una gruta, hacen espeleología, los que hacen un submarinismo, lo que sea, o los que se planean la bicicleta y 50 kilómetros, vale, de acuerdo. Está muy bien planificarlo, pero hay que consumarlo, hay que hacerlo. ¿Qué hacemos en el campo de la espiritualidad? Me he comprado un libro y voy a hacer una meditación nueva, al día siguiente ahí se quedó la meditación, el libro y lo demás, ¿o no? Mientras no nos planteemos y nos hagamos un reset cada uno al nivel que sea, si considera que debe de hacerlo, por supuesto, no saldremos del atolladero donde estamos. Y digo atolladero porque hay muchas energías que están aquí, pero como no queremos responder a ellas porque nos obligarían a cambiar hábitos, costumbres, formas de pensar, etcétera, etcétera, no les prestamos la debida atención. Una última pregunta, familia. Sí. ¿Cómo Venga. podemos las líneas de luz y los tubos estos de canales o tubos, Son ¿cómo los canales. relacionamos? Canales o tubos, la llamada del maestro. Ujú. ¿Cómo relacionamos estas dos? Porque seguro que hay una relación, ¿no? Cuando habla. Sí, es lo mismo, mujer, ¿Es lo mismo? Tú ves un mazo de cables de fibra óptica que son de 47, 8 colores, pues imagínate que estamos constituidos por eso, completamente. Pero quiero decir que, para entenderlo, que estas líneas de luz que son, digamos, el prana o todo lo que viene Lo que de... sea, lo que sea. Son energías, ¿no? Ujú. Cada una, digamos, elige el punto donde se tiene que... Es que eso obedece a un propósito definido según el nivel evolutivo de la conciencia que anida dentro de esos vehículos. Será de una manera, será más desarrollado, más intrincado, o será menos desarrollado o prácticamente sin característica alguna distintiva. Ya, depende de la conciencia, ¿no? Claro. De, Esto es ya, como las imágenes que había de los chakras superiores del Buda, ¿no? Infinidad de espirales por ahí arriba, etcétera, etcétera. Esa concha que se le salía atrás en la nuca, esas características de los chakras de la cabeza. sí, Pero ¿lo hemos visto? No lo hemos visto. No. no. Bueno, en el Buda que lo tiene A ver, representado eso es como como los una piña, santos, como los una halos, piña, sí, el halo este místico que tienen los santos, ¿no? De la Iglesia Católica, las pinturas. sí. Bueno, se puede ver algo, pero con esa capacidad irradiatoria no se ve tanto, pero bueno, está ahí, ¿no? Está ahí. Eso está ahí. Pero... Ujú. Venga, Bueno, que la Sí, luz. solo Dime, la luz. Encarna, dime. No, bueno, es que es una muy cortita. Ya sé que ahora me salgo un poquito del tema interesante, pero es que me ha llamado, y eso ya me ha llamado más una vez la atención, lo del famoso círculo que no se pasa. Es el campo de manifestación. ¿Pero de qué manifestación? ¿De la mía, del logos? No, la del logos planetario. Ah, Puede del ser del logo logos. solar. Tú tienes un círculo de manifestación que en este caso nosotros, por ser con quienes somos, es el planeta Tierra y el aura que lo envuelve. Por lo tanto, nosotros estamos suscritos a esa influencia. Y esa influencia es la que nos va a mantener infinidad de tiempo. Pero, por ejemplo, también tenemos un campo magnético, que es lo mismo. Sí, es la parte animálica, eso es la parte animálica. La parte animal. Ahí, claro, la energía que exhala el plexo solar, porque es animal, tenemos un cuerpo animálico. Sí. Es una forma de hablar de la radiación del alma, pero desde el punto de vista más densificado. Esa energía es la que utilizan, por ejemplo, los vendedores. Ya. Yo me acuerdo hace años que se les veía, ahora ya no es así tanto, pero acordaos de los viajantes de comercio, aquellos que iban vendiendo telas, por ejemplo, cacerolas. Yo me acuerdo que aquella gente tenía una auténtica labia. Yo me quedaba de pequeño mirándolos. No sabía muy bien lo que era, pero me daba la atención. Una seguridad increíble y un dinamismo personal, una irradiación. Esa irradiación era magnética. Sí, lo recuerdo, lo recuerdo. No es amor, pero ojo, ojo que todo el mundo no tiene eso, porque ahora lo que hay es... Yo tuve una oportunidad, unas personas que vinieron vendiendo unas cosas y con una personalidad muy apocada, con muchísimo miedo, y así no se puede salir de casa para vender. Me explico, ¿no? No, pero realmente tenían una capacidad
especial para transmitir algo que, o sea, para convencer, no transmitir, Mira, convencer. Yo tengo anécdotas con 9 años, 10 años, digo por lo que me pasó. Aquí en Sant Boi, en una feria de la Purísima, del 69 sería aproximadamente, o 68, de un señor que vendía cosas que luego en casa no funcionaban. Una especie de tornillo que lo introducía en una naranja, apretaba y salía un montón de zumo. Después nos enteramos que les inyectaba agua. Pero espérate, que no es todo, no es todo, no es todo. Un aparatito muy simple que podía cortar racholas, cristales, afilaba tijeras, cuchillos, de todo. En mi casa no hizo absolutamente nada. Nada. Otro para sacar tapones de corcho de las botellas y, bueno, peor que lo de las tiendas a todo ciene, que vinieron muchos años después. Y luego la palma se la llevaba una señora en Plaza España que estuvo bastante tiempo. Igual algunos, si estabais por ahí la vistes, tenía una minusvalía física considerable, pero tenía una capacidad hablando que yo acabé comprando una cosa que era una cartera, monedero y no sé qué más me dio. Bueno, me duraron unos años, era todo barato, pero más que nada es que esa mujer tenía algo en la voz que te veías obligado a comprarlo. Caray, es una cartera, bueno, las carteras las usas, claro que las usas, se acaban rompiendo, pero dices, caramba, qué curioso, ¿no? Luego unos bolígrafos que te daba, algunos iban bien, otros no iban para nada, pero bueno, te quedas enganchado. No sé por qué, pero le compro. No sé por qué, pero le he comprado, ¿no? Es muy curioso esto. Pero tenían, porque además le preguntabas y la mujer tenía el catálogo ya de todas las respuestas preparado. Todo, todo, todo. Dinamismo, ganas, alegría. Y eso te lo trasladaba. Y claro, no es lo mismo que el guión cerrado que quieres que compres, que firmes, que firmes, que firmes, que firmes, que compres. No, no, esta no. Esta era diferente. Sí, es una capacidad, yo creo que es una capacidad que tiene. Lo es. Y la saben aprovechar. Mucho, mucho. Puede que más de uno la tenga, pero piensa, bueno, ¿y eso para qué? Para ver. La famosa seducción humana, que la gente dice, no, un hombre a mujer, no, perdona. No. Ha habido políticos y gente que tiene una labia, vamos, increíble, ¿eh? En el sentido de forma sencilla y francamente dices, pues mira, sí es cierto. Luego ya cuando pasa un rato te dices, no, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que la energía de esta persona pues te ha embargado la conciencia, en cierta medida. Sí, es muy interesante. Pues bueno, ya está, era lo que quería saber, digo, ¿a qué exactamente qué se refiere a este círculo que no se pasa? Digo, bueno, exactamente. Vale, ya está. Muy bien. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.